Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Continuamos acá con el desarrollo del tema de grafos. Si las cuentas no me salen mal, ¿verdad? Creo que este será nuestro último video, eh, por lo menos en lo que es la parte teórica explicativa, ¿verdad? Que bueno, aunque este último video digamos que es una combinación entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Porque vamos a ver un ejemplo de la vida real, ¿verdad? No programado, no en C Sharp, como tal vez algunos de ustedes esperan, eso será nuestro próximo video. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican en el mundo real los grafos, ¿verdad? Eh, ¿Qué práctica de uso se les da? En el mundo de lo que es la administración y la gestión de proyectos, existe un concepto denominado la ruta crítica, ¿verdad? Básicamente, para realizar ese cálculo, en realidad, pues está basado en la teoría de grafos, como lo vamos a ver, ¿verdad? Eh, Obviamente, pues este no es un curso de gestión y administración de proyectos, no es que el profesor Mauricio se esté desviando de tema, pero es un aspecto que mencioné yo al inicio de la serie de lo que es propiamente grafos y di algunos ejemplos de la vida real donde los grafos se suelen aplicar, ¿verdad? En redes eléctricas, acueductos, carreteras, pero también vamos a ver un ejemplo en la vida real de cómo en la gestión y administración de proyectos de cualquier índole también podemos aplicar lo que es la teoría de grafos. Entonces vamos a ir directo a nuestro ejemplo. Entonces en esta segunda parte vamos a ver este concepto de ruta crítica en qué propiamente es lo que consiste el concepto de ruta crítica y qué tiene que ver o cómo inciden en este proceso de cálculo, ¿verdad? Los grafos en cuanto a lo que es el cálculo de una ruta crítica eh, en un proyecto. Y pues también pues de paso veremos algunos conceptos, repito, sin querer profundizar, ¿verdad? En el tema de lo que es la gestión y administración de proyectos, porque ya eso es todo un área, ¿verdad? Tendríamos que hacer toda una serie de videotutoriales exclusivos a lo que es la gestión de proyectos. Pero por lo menos ustedes van a comprender con este pequeñito ejemplo a qué nos referimos con ruta crítica en lo que es la gestión propiamente de gestión de proyecto. Bueno, en cuanto a grafos, ya discutimos, ¿verdad? Que es un grafo, que es el grado de un vértice, de matices de adyacencia, ¿verdad? Perdón, de incidencias, eh, listas de adyacencias también que vimos, caminos y ciclos, ¿verdad? Los caminos de Euler y Hamilton, los ciclos de Euler y Hamilton, condiciones necesarias y suficientes para que un grafo tenga un camino o un ciclo de Euler, ¿verdad? En fin, ya abordamos todos esos temas, obviamente tampoco, y debo de ser claro, tampoco de forma profunda la teoría de grafos. Aquí duraríamos un año viendo solo grafos, podríamos hacer un libro solo de grafos, pero creo yo que con estos conceptos que de forma general hemos abarcado en lo que es la teoría de grafos, creo que es suficientes insumos más este ejemplo práctico que vamos a hacer para que cuando vayamos a desarrollar ya, ahora sí, a implementar un grafo mediante C Sharp, ¿verdad? Tengamos clarito, ¿verdad? En nuestros pensamientos, en esa abstracción que hacemos nosotros como programadores de lo que es un grafo, ¿verdad? Bueno, entonces, a lo que vinimos, ¿verdad? Ruta crítica, ¿verdad? Se conoce como ruta crítica, ¿verdad? Que es el método que se emplea en los procesos administrativos, ¿verdad? Que es la rama de la gestión de proyectos, para calcular el tiempo que tomará el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? Este método también se le conoce por sus siglas como CPM, ¿verdad? CPM, por su nombre en inglés, Critical Path Method, ¿verdad?
el objetivo principal del método de ruta crítica es calcular el tiempo más corto y eficiente para llevar a cabo un proyecto. Entonces, como ven, estamos frente a un ejemplo práctico de la vida real de cómo implementar la teoría de grafos, ¿verdad? En este caso, mediante lo que es todo el concepto de la teoría de gestión y administración de proyectos. Bueno, para poder trabajar con ruta crítica, ¿verdad? Necesitamos conocer algunos términos o conceptos que se utilizan en el cálculo de la ruta crítica, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a desarrollar un ejemplo en el cual, por medio de la simulación de un grafo, vamos a graficar todo un proyecto y vamos a calcular su ruta crítica, ¿verdad? Entonces, conceptos, ¿verdad? Estas siglas, el IC es el inicio más cercano, lo más pronto que puede comenzar una actividad, ¿verdad? El TC es el término, ¿verdad? El término más cercano, o sea, lo más pronto que una actividad dentro de la gestión de un proyecto se puede terminar. El IL es el inicio más lejano, o sea, lo más tarde que nosotros podemos llegar a comenzar alguna actividad. Y el TL, ¿verdad? Es el término más lejano, o sea, lo más tarde que una actividad podamos terminarla. Todos estos aspectos están relacionados, ¿verdad? Con cada una de las actividades. Tomemos en cuenta que cuando los administradores o los PM, ¿verdad? Los Project Managers, van a elaborar un proyecto, lo primero que hacen es eh, realizar un listado de todas aquellas actividades que van a estar inmersas dentro de la gestión y elaboración del proyecto, ¿sí? Y cada una de esas actividades van a estar ahí con una serie de cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, la estimación en días, en horas o en minutos, ¿verdad? Que conlleva la realización de esa actividad. Entonces, esos tiempos se miden en términos de IC, TC, IL y TL, que explicamos recientemente qué es lo que significa cada una de esas terminologías, ¿verdad? Cada una de esas iniciales. Hay un elemento, ¿verdad? Hay un elemento importantísimo para lo que es los aspectos del cálculo de la ruta crítica, ¿verdad? Que es la holgura, que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero en términos de cálculos, ¿verdad? La holgura o H, como se le conoce, hay dos formas de calcularla, ¿verdad? Restando el IL y el IC de una actividad, o es lo mismo, eh, restar el TL, el tiempo más lejano, menos el tiempo, o menos el TC, ¿verdad? Ok. De hecho, normalmente es una buena práctica, ¿verdad? Cuando ya usted ha realizado todos sus cálculos, ambos resultados, ¿verdad? Si usted resta el IL y el IC y el IC te da 4, una comprobación que puedes hacer para saber que todo lo que vos estás haciendo es correcto es porque esta operación del TL menos el TC tiene que dar igualmente 4, ¿verdad? Por eso, como yo siempre lo digo, ¿verdad? Esas cosas siempre son más fáciles de comprender y entender cuando cuando nosotros desarrollamos ejemplos. De hecho, vamos a ver un ejemplo. Dice aquí el ejemplo que Martín Rodríguez, dueño de una importante exportadora de aguacate, solicita la ruta crítica del proceso de empaque de su empresa. Dispone de los siguientes datos acerca del proceso. Bueno, entonces ese proceso ¿verdad? Vamos a imaginarnos que es una super exportadora de aguacates que manda aguacates a todo el mundo para hacer sopas aztecas y otras cosas ahí, sándwiches y no sé qué más, pero es una empresa multinacional grande de exportadora de aguacates. Entonces el señor está interesado, ¿verdad? En ese proceso en específico de todo lo que conlleva, ¿verdad? El empaque del producto del aguacate, cuál es la ruta crítica, ¿verdad? De ese proceso. Para eso, ¿verdad? El ingeniero de planta, ¿verdad? El ingeniero de producción o el ingeniero industrial
realiza una lista de actividades que los vamos a denominar para efectos prácticos, ¿verdad? Como actividad A, B, C, D y E. Aquí pónganle en el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Recepción de materia prima, qué sé yo, lavado de aguacates, etcétera, 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 ¿verdad? Ustedes ahí, pero para efectos prácticos las vamos a denominar de esta forma, de A hasta E. Otro aspecto muy importante para el cálculo de la ruta crítica, una vez que hemos hecho el listado, ¿verdad? El listado de las actividades, es agregar una columna al lado donde nosotros realicemos, ¿verdad? O coloquemos la actividad que debe de preceder, ¿verdad? A cada una de las actividades que hemos estimado. Quiere decir que antes de que yo pueda realizar la actividad B, quiere decir que yo necesariamente, por fuerza mayor, debo de realizar la actividad A. Puedo realizar la actividad B sin haber realizado la A. De igual forma, en el caso del ejemplo, la C también está supeditada a la realización de la actividad A. De igual forma, la actividad D va a estar supeditada, ¿verdad? En este caso, entonces, tenemos que estas tres actividades, la B, la C y la D, están supeditadas a la realización de la actividad A. Por otra parte, la actividad E, ¿verdad? Está supeditada a que tanto las actividades B como C se lleven a cabo. No puedo realizar la actividad B sin haber hecho previamente las actividades B y C. Esa es la columna de actividades predecesoras. Finalmente tenemos por aquí otra columna más que es la duración. En días o en horas, ¿verdad? O en minutos, incluso en el caso de nuestro ejemplo, bueno, está estimado en días, ¿sí? Yo creí que era en horas, pero no, pues en días, pero no importa eso. Para efectos de nosotros no nos va a afectar en nada. Bueno, según la tabla que nos están entregando, la actividad A tiene una duración de 8 días, la B de 3, la C de 7 días, la D de 2 días y la E de 6 días. Entonces, con esta matriz, nosotros podemos proceder a realizar, adivinen qué. Nosotros podemos hacer un grafo, ¿verdad? Un grafo que nos ayude ¿verdad? A generar el cálculo de la ruta crítica y a imaginarnos un poco, ¿verdad? Bueno, no, más bien a no imaginarnos, sino a tener una forma más gráfica de comprender cómo es el proceso de las que lleva todo, el proceso de todas las actividades que conlleva el proceso de empaque de los aguacates, ¿verdad? Entonces, encontraremos en esta tabla el detalle de las actividades a realizar para el desarrollo del ejemplo. Tenemos un total de 5 actividades con sus tiempos y las actividades predecesoras que son requisitos para realizar la misma, lo que yo expliqué anteriormente. Bueno, entonces basados en esa tabla, vamos a ir construyendo de a poco nuestro grafo, ¿verdad? Nuestro grafo, que para efectos, digamos, de los administradores de proyectos, los administradores de los ingenieros de producción o ingenieros industriales, pues es simple y sencillamente una representación gráfica de todo el proceso de empaque de aguacates, ¿verdad? Para nosotros es un grafo. Bueno, entonces nosotros vamos a denominar a las actividades también como nodos. Para nosotros, recuerden que los grafos, en el caso de la teoría de grafos, vimos que un grafo es un nodo o un vértice. Para efectos ya de esta práctica, de esta puesta en práctica de la teoría de grafos, esos vértices o esos nodos van a ser las actividades A, B, C, D y E, ¿verdad? Correspondientemente. Pero como todo en la vida tiene un inicio, ¿verdad? Un inicio. Entonces, el primer nodo, la primera actividad que nosotros tenemos que graficar en nuestro grafo es el vértice, actividad o nodo de inicio, cuya duración nosotros la vamos a estimar en 0, ¿verdad? El inicio no tiene un tiempo definido como tal,
sino que lo vamos a definir nosotros en 0. Una vez que hemos iniciado, ¿verdad? Acto seguido, ¿verdad? Una vez que hay una reunión de preámbulo, digamos, y ahora sí, empecemos, echó la maquinaria a andar, pues viene la actividad A. No sé, es el lavado de los aguacates, o pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran, yo lo voy a llamar A, cuya duración, según nuestra tabla, es de 8 días, ¿verdad? Correcto. Posterior a la actividad A, ¿verdad? Según nuestra gráfica, tenemos que paralelamente se van a realizar las actividades B, que según la tabla tiene una duración de 8 días. Luego, ¿verdad? En esa misma línea, en ese mismo paralelismo, ¿verdad? Se va a hacer la actividad C, ¿verdad? Que tiene una duración de 7 días y según nuestra tabla de descripción, luego viene la C, que es precedida también por la actividad, la D, que es precedida también por la actividad. Entonces, de acuerdo a nuestra gráfica, vean que nosotros respetamos que en el caso de la actividad B, C y D, las tres están precedidas respectivamente por la actividad A y a cada una le anotamos su tiempo de acuerdo a los tiempos que están estimados aquí en la tabla. 3 días para la actividad B, 7 días para la actividad C y 2 días para la actividad D, ¿sí? Según la tabla, ¿verdad? Ahora tenemos el desarrollo de nuestra actividad E, que según vemos la tablita, está precedida por las actividades B y C, ¿verdad? No podemos realizar la actividad D sin haber hecho las actividades B y C. Una vez que he realizado esas actividades, realizo la actividad E, cuya duración es de 6 días. Finalmente, ¿qué hago? ¿Verdad? Debo de agregar un nodo, ¿verdad? Debo de agregar un nodo de fin, ¿verdad? Al cual yo le voy a enlazar todas aquellas actividades que no tengan una secuencia de actividad a realizar, ¿verdad? Que no tengan una sucesión, que es el caso de E y de D, ¿verdad? Que van a estar enlazadas entonces a nuestra actividad de fin, cuyo duración está estimada en 0, porque llegado a ese punto, pues ya terminamos todo el proceso de empaque. Bueno, entonces ya tenemos nuestro grafo. Eso es un grafo. Entonces aquí tenemos que el vértice o la actividad o el nodo A es de grado 3, el B y el C y el D son de grado 2, etcétera, etcétera. Aquí podemos aplicar ya toda la teoría de grafos que vimos anteriormente, pero la idea aquí es hacer otro cálculo, es el cálculo de la ruta crítica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos todos estos numeritos que vamos a ir viendo. Entonces, recordemos, vamos a irnos por aquí, en esta pequeña tablita que tenemos los indicadores que conversamos anteriormente, ¿verdad? Ok, entonces decía, ¿verdad? Que vamos a iniciar eh, utilizando esta tablita, ¿verdad? Inicialmente vamos a calcular lo que se refiere al IC y al TC de cada uno de los respectivos nodos de las actividades, ¿cierto? Entonces recordemos que el IC es el inicio más cercano, o sea, cuál es el momento más cercano en que nosotros podemos iniciar una actividad, ¿verdad? Y el TC, ¿verdad? Es el término más cercano. ¿Cuál es el tiempo más cercano en el que nosotros podemos terminar esa actividad? ¿Verdad? Entonces vamos a irnos aquí viendo cada uno de estos nodos. Vamos a irnos por inicio, ¿verdad? En el caso de inicio, ¿verdad? Como no tenemos una actividad que la anteceda, de la cual nosotros podamos
tomar alguna referencia. Por eso es que su IC es 0, ¿verdad? Y la fórmula para calcular lo que sería el TC, ¿verdad? Vamos a hacerlo por aquí. El TC, ¿verdad? El TC que va a ser igual, ¿verdad? En este caso, a lo que es el IC, ¿sí? El IC más la duración en días que tenga la actividad. Entonces, en nuestro caso establecimos que el IC de inicio es 0 y la duración, ¿verdad? Es 0, por lo que 0 más 0 es 0. ¿Ok? Listo. Ya tenemos el cálculo de lo que es inicio. Ahora nos vamos a venir a lo que es la actividad propiamente de A, ¿verdad? Y igualmente vamos a calcular su IC y su TC, ¿verdad? Entonces, en el caso del IC, que es este dato que tenemos acá, de la actividad A, ¿verdad? Tenemos que es el TC de la actividad anterior. Como es 0, pues aquí va a ser. Y ahora vamos a calcular el TC de la actividad A, que sabemos que el TC es el IC más la duración en días. Dice nuestra tablita, ¿verdad? Que la duración en días de A es 8. Y si su IC es 0, pues 0 más 8, 0 más 8, pues es 8. Listo. Vamos a seguir aquí en orden. Ahora nos vamos a ir a el cálculo del IC y el TC de la actividad B, ¿verdad? De estos dos elementos. Entonces, ¿verdad? Tenemos que el IC de una actividad, ¿verdad? Está dado por el TC de la actividad que la precede. En este caso, ¿verdad? Tenemos claro que la actividad que precede a B es A y el TC, ¿verdad? El TC de B es 8. Ahora vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? De lo que es el TC de la actividad 8. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que el TC de nuestra actividad B, ¿verdad? Es su IC, que es 8, más la duración en días de la actividad. Y tenemos que la actividad B dura 3 días. 8 más 3 igual 11, ¿verdad? 11. Por eso es que el TC de la actividad B está fijado en 11. Ahora, para seguir aquí en orden, vamos a irnos al cálculo, ¿verdad? A hacer los cálculos del caso de C. Entonces, igual vamos a ver, a determinar el IC, ¿verdad? El IC de la actividad C. ¿Cuál es la actividad que precede a la actividad C? La A. Entonces recordemos que el IC de una actividad es el TC de la que la precede, que en este caso es 8. Por eso es que aquí está un 8. Ahora vamos a calcular su TC, este dato. E igual, ¿verdad? Entonces, para el caso de C, tenemos que su TC es igual al IC, que en este caso sabemos que es 8, ¿verdad? Más su tiempo de duración, que es 7. 8 más 7, 15. Ahora vamos a irnos a D, ¿verdad? Vamos a irnos a D. Volvemos y repetimos a decir lo mismo. Vamos a determinar su IC. Si ustedes ya lo notaron, ¿verdad? Yo sé que ustedes son muy inteligentes. Ustedes ya notaron que en el caso que B, C y D, su IC, ¿sí? Su IC es exactamente el mismo.
¿Y esto por qué? Porque recordemos que de acuerdo a las instrucciones que nos dieron, a estas tres actividades las precede A, por lo que en todos los casos, ¿verdad? El IC de estas actividades va a ser el TC de la actividad A, por eso es que aquí va 8. Y ahora vamos a calcular el TC de la actividad D. Entonces tenemos que el TC está dado por el IC de la actividad, que en este caso es 8, más su duración en días, que en este caso es 2, por lo que si Pitágoras no era lechero, ¿verdad? El TC de la actividad D es 10. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a el caso del cálculo del IC de, y el TC de la actividad D. Aquí hay un asunto, ¿verdad? Yo me pongo a fijarme y, ¿verdad? Y hemos establecido que el IC de cada actividad, ¿verdad? El IC, este dato que estoy tratando de señalar ahí, voy a utilizar esta otra herramienta, creo que es un poquitín más demostrativa, ¿verdad? El IC de mi actividad D dice que es eh, la, el TC de la actividad que la precede. Pero con el caso de E tengo un problema, ¿verdad? Yo tengo dos actividades que la preceden, ¿verdad? La actividad B y la actividad C. Entonces, ¿cuál es el TC que yo debo de tomar, ¿verdad? Para colocarlo como el IC de la actividad E. Pues dice la teoría, ¿verdad? De cálculo de ruta crítica, que debo tomar el valor más alto. Entonces, entre el TC de la actividad B, que es 11, y el TC de la actividad C, que es 15, pues tomo el 15. ¿Sí? Y así llegué a obtener el IC de mi actividad E. Ahora vuelvo a hacer lo mismo que he venido haciendo. Voy a hacer el cálculo, ¿verdad? Voy a calcular el TC de mi actividad E, ¿verdad? El TC de mi actividad E. Dice que el TC, el TC del caso de la actividad E es 15, porque ya tengo el IC, más su duración, que es 6. Y 15 más 6, ¿verdad? Casi siempre es 21. Entonces así fue como llegué a obtener, ¿verdad? El valor del TC eh, de mi actividad E. Y ahora finalmente me voy a hacer el cálculo respectivo de mi último nodo, de mi última actividad, que es la actividad final, ¿verdad? Y volvemos a hacer la misma práctica para determinar el IC de una actividad, ¿verdad? El IC de mi actividad es el TC de la que me precede, que en este caso es 21, ¿sí? Y el TC es el IC de la actividad, o sea, 21, más el tiempo de duración. Como el tiempo de duración en el caso de final es 0, 21 más 0, pues es 21. Entonces, en estos dos casos tenemos tanto el IC como el TC de la actividad final, ¿verdad? La actividad fin en 21. Bueno, hemos hecho los cálculos para lo que es el IC y el TC de cada una de las actividades. Ahora tenemos que calcular, ¿verdad? Lo que es el IL y el TL de todas las actividades, los valores que están en la parte de abajo de nuestra tablita, ¿verdad? Ese cálculo lo vamos a hacer como el cangrejo, ¿verdad? Si los dos de arriba, el IC y el TC, lo hicimos de atrás hacia adelante, pues este lo vamos a hacer de adelante hacia atrás, ¿verdad? Sí, como el cangrejo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que se realiza este cálculo. Ok, en el caso del TL, del TL de cada una de las actividades, eh, se dice
se dice que el T. Ahora bien, en el caso de la actividad fin, ¿verdad? El TL, como no tiene ninguna actividad que la suceda, no tiene ninguna actividad que la suceda, su TL va a ser su mismo, ¿verdad? TC. Ujú. Y ahora, ¿cómo se calcula el IL? Ahora el IL es igual, ¿verdad? Eh, al TL de cada actividad. Ahora ya no le sumamos, ahora le restamos la duración en días. Esa es la fórmula, ¿verdad? Por lo que en el caso del fin, ¿verdad? Es 21, que es nuestro TL, menos 0, que es nuestra duración en día. Por lo que en el caso del fin, ¿verdad? El IL es también 21. ¿Sí? Ahora, como dijimos, vamos para atrás como el cangrejo. Nos vamos a ir al nodo E, ¿verdad? Entonces recordemos que el TL, ¿verdad? El TL de un nodo, ¿verdad? El TL de un nodo es el IL de la actividad que la sucede, ¿verdad? Porque la sucesión de E es el nodo fin, ¿verdad? Entonces ese será, en este caso, nuestro TL. Y ¿cómo calculamos entonces el IL de E? Pues con la fórmula de TL menos los días de duración. Entonces a 21 le resto 6, quedan 15. Así determiné entonces el IL de mi nodo E, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a el caso del nodo D, ¿verdad? Del D para llevar un orden. Y recordemos entonces que era el TL. El TL es entonces, en este caso, el IL de la actividad que la sucede. A D también la sucede la actividad de fin, ¿verdad? Por lo que, en este caso, tomamos el IL de la actividad final, que es 21, y lo colocamos como TL de la actividad D. Y volvemos a hacer el cálculo del IL, ¿verdad? Que ya sabemos entonces que en este caso sería 21, ¿verdad? Que es el TL, menos 2, que es el tiempo de duración de la actividad. Esto es igual a 19. Entonces, este sería nuestro IL, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí en orden, la E, la D, tomemos la C. Podemos haber tomado la B, pero vamos a ir así como en orden alfabético, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el cálculo de C. Entonces, vamos a determinar el TL de C. El TL de C, recordemos que es el IL de la actividad que la sucede. ¿Cuál es la actividad que sucede a C? Pues, E. Entonces tomamos, ¿verdad? El IL de C y lo colocamos como el TL de mi actividad C. Y realizo el cálculo del IL, ¿verdad? Que es entonces 15 menos 7, ¿verdad? Igual 8. Entonces es 8, sería el cálculo del IL de mi actividad C. Ahora me voy a ir a mi actividad B, ¿sí? Y realizo el mismo ejercicio. Nótese que en este caso, ¿verdad? En el tanto B como C, la actividad que sucede a ambas, o sea, tanto B como C, ¿verdad? La actividad que las sucede, la siguiente es E. Por lo tanto, debo de tomar el mismo dato del IL de E para que sea mi TL también en B y lo establezco en 15. Y luego realizo el mismo cálculo del IL, ¿verdad?
Entonces, el TL menos la duración, ¿verdad? 15 menos 3 es 12. Listo, ¿verdad? Y ahora me voy a ir entonces finalmente a. Y ahí me encuentro con otro detalle de las reglas que tenemos que considerar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál TL debo considerar, dado que A la suceden tanto la actividad B, la C y la D? Entonces, ¿cuál de sus TLs cuáles de sus IL, perdón, de sus IL debo considerar? 12, que es el de B, 8, que es el de C, o 19, que es el de D. Pues dice la regla que yo debo tomar el menor, ¿verdad? El menor. Entonces, por eso es que en este caso, ¿verdad? El TL de A es 8, porque fue el menor de las actividades que la suceden. Y realizo el cálculo, ¿verdad? Realizo el cálculo del IL para el caso de A. Entonces, el IL para el caso de A es igual a 8, ¿verdad? Que es su TL, menos 8, que es su tiempo de duración, que ya está establecido, lo cual me va a dar 0. Y finalmente me voy a inicio. La actividad que sucede a inicio es A. Debo de tomar el valor del IL y me lo llevo como el valor de TL de inicio. Y realizo el cálculo del IL, ¿verdad? Que 0 menos 0 es 0. Listo. Y entonces de esa forma ya completé todos mis cálculos, ¿verdad? En cuanto a los 4 aspectos, ¿verdad? El IC, el TC, el IL y el TL. ¿Qué es lo que sigue ahora, verdad? Pues lo que sigue ahora es calcular la holgura, ¿verdad? De cada uno de esos términos dados, ¿verdad? ¿Y cómo realizo yo mi cálculo de la holgura, verdad? ¿Verdad? Entonces el cálculo de la holgura se hace de la siguiente forma. Entonces, el cálculo de la holgura, según lo que vimos nosotros anteriormente, dice la regla de la holgura, vamos a anotar por aquí las fórmulas, ¿verdad? Que la holgura, o sea, en este caso H, ¿verdad? H va a ser igual, va a ser igual, va a ser igual al, en este caso, ¿verdad? Recordemos que hay dos fórmulas, el IC menos el IL, ¿verdad? De cada uno de las actividades, ¿verdad? O también, ¿verdad? H es igual, ¿verdad? Al TC menos al TL de cada uno de los dos términos. Cualquiera de esas dos fórmulas y a manera de comprobación nos tiene que dar exactamente igual. De hecho, eso es una forma de poder comprobar que lo que estamos haciendo es correcto, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos de esa forma. Entonces vamos a calcular para cada uno de los nodos o de las actividades. Ok, entonces por aquí voy a dejar la fórmula para que comprobemos lo que estamos haciendo. A ver si es cierto, ¿verdad? Entonces vamos aquí a realizar este primer cálculo, ¿verdad? El IC y el IL, ¿verdad? 0 menos 0, este está fácil, ¿verdad? Nos está saliendo barato, ¿verdad? Porque entonces en este caso, ¿verdad? En el caso de nuestro nodo de inicio, ¿verdad? H, ¿verdad? H es igual a 0, ¿verdad? Y si restamos el TC y el TL, pues 0 menos 0 también nos va a dar 0, ¿verdad?
Entonces, en el caso del nodo de inicio, h es 0, la holgura es 0. Ahora nos vamos a ir a A, ¿verdad? Y vamos a ver qué es el resultado de la holgura. Entonces, si restamos IC, que es 0, y el IL, que es 0, 0 menos 0 es 0. Y ahora si nos vamos a restar el TC y el TL, ¿verdad? Que 8 menos 8, pues es 0. Entonces, comprobamos de una vez que nuestros cálculos están bien hechos. Vamos a irnos ahora a B, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo de la holgura, ¿verdad? 8 menos 12 es 4, ¿verdad? Y 15 menos 11 igualmente es 4. Por lo que entonces nuestra holgura, ¿verdad? Está bien determinada y nuestros cálculos están bien. Ahora nos vamos a ir por aquí, ¿verdad? A C. Y vamos a ver que en este caso 8 menos 8 es 0 y 15 menos 15 es 0. Por lo que nuestra holgura está comprobada y nuestros cálculos están comprobados. Ahora nos vamos a ir a D. Decimos que 19 menos 11, ¿verdad? Para el caso de la holgura. Siempre, ¿verdad? Por regla, ustedes ven que yo intercambio. ¿Por qué? Porque siempre, no, en un proyecto nunca va a haber menos días negativos, porque usted no puede decir que una actividad va a durar menos 11 días. Entonces, siempre se le va a restar el mayor al menor, ¿verdad? Por eso es que estoy diciendo 19 menos 8, ¿verdad? 19 menos 8 es 11, ¿verdad? Y 21 menos 10 igualmente es 11. La holgura, ¿verdad? Entonces, calculada para la actividad D es de 11. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir aquí por el lado de E, ¿verdad? Entonces, por el lado de E, la holgura va a ser de 0, de cualquiera de las dos formas, porque 15 menos 15 es 0 y 21 menos 21 es 0. ¿Sí? E igualmente, entonces, la actividad de fin, ¿verdad? Su holgura va a ser de 0. Ahora sí, entonces, ¿cuál sería la ruta crítica? Dice la teoría, ¿verdad? Dice la teoría de gestión de proyectos que la holgura va, que la ruta crítica, que la ruta crítica va a estar determinada por aquellas actividades cuya holgura esté en 0, ¿verdad? En 0. Si ustedes notan, entonces, la actividad B y la actividad D tienen una holgura superior a 0 y casualmente no siempre es así, ¿verdad? Nada más fue una casualidad que las actividades que están en la parte central, su holgura fue 0. Por lo que entonces podemos definir entonces como ruta crítica del presente proyecto estas actividades, la actividad de inicio, la actividad A, C, E y la final. Esa es la ruta crítica. ¿Por qué? Porque ahí yo no tengo margen de error. Si en los días que yo me equivoque, ¿verdad? O que yo le añada a A, el proyecto se me va a retrasar, igual en C o en E. Pero si yo me atraso 2 días, en el caso de B, el proyecto no va a sufrir ningún retraso, siempre va a durar los mismos 21 días. Pero por cualquier día que yo añada a cualquiera de estas actividades, sea en A, en C o en E, el proyecto tengo que añadirle un día más de duración. Y así es como se calcula el tema de la ruta crítica. Y como ven, al final, estimados, esto es un grafo, ¿verdad? Aplicado a un ejemplo de la vida real. Bueno, entonces esto fue todo. Sé que el video se extendió un poco más de lo que pensaba, pero era necesario explicar paso a paso porque es un proceso de la ruta crítica que a veces es un poquillo, digamos, delicado en cuanto a todos los pasos que hay que seguir para determinar sus respectivos cálculos. Entonces, ya en el próximo video tutorial vamos a desarrollar un ejemplo, ahora sí, con todo lo que ya entendemos de grafos, ahora sí ya manos a la obra, nos vamos a ir a C# y vamos a desarrollar un pequeñito ejemplo en lo que es la teoría de grafos para que ya entendiendo todo lo que antecedió a este tema de teoría de grafos, en gran parte qué es lo que vamos a hacer. Entonces nos vemos en el próximo video tutorial.